César Rodríguez, asambleísta, está hoy en los estudios de la República.es. Quería hablar, doctor Rodríguez, de algunos temas vinculados con la función legislativa. El primero de ellos del veto al Código de la Democracia que hizo el presidente Correa, en el que le ponen una mordaza más a la prensa, prohibiendo todo lo que sean entrevistas, reportajes a candidatos en etapa electoral, porque eso el gobierno lo considera propagandístico, con lo cual nadie tendrá espacios excepto Rafael Correa. El veto a la ley electoral que envía el presidente de la República es un monumento al autoritarismo y a la visión concentradora que tiene Rafael Correa en este rato del Estado y de la sociedad ecuatoriana. Creo que esta norma, que es un monumento realmente escandaloso a la estupidez de la comprensión del proceso político, es inaceptable y creo que es de tal tamaño que reacciona la propia bancada de país y que vamos a tener los votos para decirle no al presidente en ese tema, porque eso ya raya con cualquier posibilidad de hablar de democracia y de respeto de normas en ese proceso electoral que se avecina. En el resto de la reforma no creo que haya votos para cambiar el método, o sea, el método de distribución de escaños, por ejemplo, que es la estrategia del gobierno para curarse en salud de lo que se le avecina en el proceso electoral, en el que no va a tener el apoyo para tener una mayoría en la Asamblea Nacional, está buscando vía este cambio establecer un mecanismo que permita que la visión triunfalista que tiene de que va a tener una gran votación le permita acarrear más asambleístas a la próxima Asamblea Nacional. O sea, el sistema de reparto le favorece al gobierno. El sistema de reparto en este rato buscaría favorecerse de esa manera, violentando un principio que la Constitución garantiza de la representación de las minorías, que es importante en toda sociedad democrática. Yo creo que la lectura que tiene el gobierno es tan triunfalista que dice vamos a ganar en primera vuelta. Y si ganamos en primera vuelta, dejamos en segunda vuelta sin cobertura, sin esta especie de locomotora que arrastra a toda la representación de país. Por lo tanto, cambiemos la elección de los asambleístas para poder darles esa cobertura, porque sin la cobertura de Rafael Correa, muchos asambleístas en el territorio nacional no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos. Y la segunda es que efectivamente el método de Hunt favorece a un sistema concentrador y mayoritario. Claro. Y eso perjudica a las minorías. Perjudica de manera clara la representación de minorías. Y ese es el mecanismo que el gobierno en este rato le apuesta para intentar con eso concentrar a algunos asambleístas más en la próxima asamblea. Ahora, en el tema de la prohibición de reportajes, de entrevistas a los candidatos, usted dice la bancada de país ratifica. Esa es una barbaridad y me parece que ya el pronunciamiento de algunos sectores de país. ¿Quiénes, por ejemplo, cree usted que por ejemplo, me parece que el sector que está vinculado a Virgilio Hernández está muy proclive a no dejar pasar una Pero no visión. ¿No llegará el viserazo o el presidente ordena esto y ustedes? Yo creo que este es un proceso ya de dignidad mínima que debe tener quien tiene una representación social en la Asamblea Nacional. Y creo que este es un atentado directo, incluso a la hipotética posibilidad de que los mismos actores que hoy son parte de la Asamblea Nacional puedan asimismo hacerse un harakiri, es decir, negar a los medios de comunicación la posibilidad de que en el proceso electoral los diversos actores políticos sean sujetos de un proceso de debate necesario, sano para la democracia, para que se expresen con absoluta claridad las plataformas de los proyectos que se impulsen. Eso cerrarse, porque el gobierno en este rato juega con que tiene una mayoría de medios a su poder, es realmente contrario a una visión más participativa, más democrática y más equilibrada que deberíamos buscar y fomentar en el proceso electoral que se avecina. Me paso entonces al otro tema, fiscalización. Parecería que hay un nuevo intento por impedir la fiscalización al no permitir que sea el Pleno el que apruebe los juicios políticos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué hará usted, sobre todo como legislador? La fiscalización es la piedra de toque de la visión
que tiene el correísmo respecto al rol y al papel de la Asamblea Nacional. Perdóneme que le interrumpa, doctor Rodríguez, le oí decir correísmo. O sea, usted dice ya no es un tema de Alianza País, no es la Revolución Ciudadana. Este proceso se ha personalizado en un caudillo. La Revolución Ciudadana ha migrado de un manejo colectivo a un manejo personalista del proceso. ¿Es caudillista? Y ese manejo personalista, caudillista, que tiene una organización política en la que solo tiene voz y voto un superpoderoso líder, es lo que determina este cambio de curso de la revolución, cambio de curso del proceso. Y por eso yo hablo del correísmo, porque en este rato lo que está en juego no son las tesis de la transformación social que se plantearon en los 5 ejes de una revolución que se planteó al país, sino en la voluntad omnímoda de Rafael Correa, que orienta, que dice que va y que no va en este proceso. Volvamos al tema de la fiscalización. Usted me decía que la fiscalización es la piedra de toque de bueno, en el tema de fiscalización hay un pánico, un terror de los ministros a ir al Pleno de la Asamblea Nacional a rendir cuentas. ¿Todos los ministros tienen terror? Todos los ministros se niegan a tener un rol de rendición de cuentas abierto, amplio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese tema se lo ha venido procesando y hace crisis cuando el Pleno de la Asamblea logra una mayoría para cambiar el anclaje que tiene hoy la fiscalización, que en la medida en que la Comisión de Fiscalización era un proceso de sustentación, de procedimiento que daba vía libre o no a un proceso en función del soporte, en función del fundamento, cuando esa comisión empieza ya ni siquiera a analizar el sustento o el fundamento de un juicio político, sino que empieza a decir no al juicio político per se, claro. Es decir, ni siquiera abre el proceso de investigación. La comisión de fiscalización, yo digo, no es comisión de archivos, se vuelve un cementerio de la fiscalización, porque entierra toda iniciativa sin ni siquiera discutirla. Eso es algo increíble que llega a los extremos de querer decirle a la sociedad ecuatoriana que en el sistema político ecuatoriano todo es perfecto, y eso no es así. Entonces yo creo que estamos llegando a esos extremos que justifican con absoluta pertinencia el día de hoy el que el Pleno de la Asamblea asuma esa condición de decidir la viabilidad o no de los juicios políticos. ¿Habrá los votos? Los votos existen, y por eso es que el correísmo en la Asamblea Nacional está dilatando la aprobación de la ley. Ahora, por ejemplo, dicen que lo que se votó no se ha votado y están conflictuando este proceso porque perdieron la mayoría en esos temas. Y creo que si las fuerzas políticas que han sido aliadas con el gobierno en otros temas mantienen esa posición, yo creo que es irreversible la posibilidad de que el Pleno conozca la viabilidad y dé paso a la viabilidad de los juicios políticos, y creo que hay una mayoría sólida para ello en la Asamblea Nacional. O sea, ¿la oposición ya tiene mayoría? La oposición logró tener 67 votos en ese tema. Creo que cuando la oposición se da cuenta de que puede efectivamente hacer efectivo ese planteamiento, el correísmo asume la estrategia de dilatar para intentar empezar a desmembrar esa mayoría, intentar buscar romperla para que esto no pase, pero de 67 se ha bajado a 64 votos que se mantienen firmes en la tesis de que el tema de fiscalización se vuelve una tarea ineludible y una responsabilidad histórica que no la pueden obviar. Perfecto, doctor Rodríguez. Hasta ahora los temas presentes. Hablemos un instante sobre el futuro. ¿Cuál es su rumbo electoral? Yo creo que el mapa electoral del Ecuador en este rato es un mapa que tiene que irse configurando en función de las fuerzas sociales y políticas que sean capaces de unir fuerzas para desarrollar una propuesta alternativa y una agenda alternativa al correísmo actualmente. ¿Eso significa que usted trataría de ser candidato de una alianza de izquierda? Yo creo que entregaré todos mis modestos esfuerzos y mis pocas luces al servicio de un proyecto que busque la unidad, porque creo que la unidad es un requisito básico para plantear una agenda alternativa
al correísmo. Y en esa línea estaremos dispuestos a asumir la responsabilidad que se determine. Si somos o no somos candidatos, ese no es el tema fundamental. Pero usted me está hablando entonces de una intención. Ojalá se forme una plataforma. No, yo le digo que estamos trabajando en eso. Yo asumí una decisión política de apoyar la construcción de un partido como es Participación, donde están algunos actores políticos como Gustavo Larrea, Paul Carrasco, en un proceso de conversación con Pachacuti, con las fuerzas políticas de la CONAIE, de los sectores indígenas, de los maestros, del MPD, buscando con Alberto Acosta de Montecristi Vive, del socialismo revolucionario, la construcción de una plataforma que permita construir una unidad en la práctica y darle al país una propuesta alternativa al correísmo. En esa línea estoy trabajando y soy parte de ese proceso. Yo ya me jugué el físico, como quien dice, he tomado la decisión de participar en la construcción de ese partido que en este rato está construyendo el proceso de recolección de firmas para legalizarse. Por lo tanto, esto no es teórico, esto es una intención, es una apuesta histórica. De la misma manera que como lo hicimos para vincular y desarrollar la propuesta de país, creo que ahora tenemos que decirle al país con absoluta responsabilidad histórica que es el tiempo de recuperar esos postulados históricos que motivaron esta gran corriente de cambio y que se ha desvirtuado, que se ha reorientado hacia un proceso que habla mucho de izquierda, pero hace absolutamente todo con la derecha. Solo así se justifica que, por ejemplo, las propiedades que recuperó la sociedad ecuatoriana del asalto financiero, en vez de entregarse en fideicomisos a los sectores que no tienen acceso a la propiedad, a los pobres, a los sectores que están vinculados con este bono de la pobreza, por ejemplo. La revolución nunca ha planteado construir una clientela gigantesca de pobres que están esperando la dádiva estatal mensualmente. Aspiramos a cambiar esa realidad y ahora vemos que 5 años después, en vez de cerrar esa brecha vergonzante para el país, lo que está ocurriendo es que hay 200,000 más candidatos para el bono de la pobreza y el ingenio Astra, por ejemplo, EQ2, en vez de entregarse a los pequeños productores para convertirlos en accionistas de un proceso productivo, se entrega a los mismos Isaías por interpuestas personas en condiciones que al resto de la ciudadanía no tiene acceso. Esas barbaridades está haciendo un gobierno revolucionario. Entonces, creo que este proceso que se viene va a ser un proceso para ir decantando esas posiciones y estableciendo con absoluta claridad una agenda alternativa a lo que se está haciendo. Porque en el Ecuador no hablamos solamente de construir carreteras. Un proceso integral de transformación tiene que saber qué va a circular por esas carreteras. Y cuando el campo está abandonado, porque no ha sido capaz de construirse unos 6,000 kilómetros de canales de riego para integrar la producción agrícola, que en el Ecuador está en merma, para garantizar seguridad alimentaria, uno se cuestiona, ¿en dónde está la revolución? Y eso es lo que está en juego en el proceso que se viene y ojalá los sectores políticos vinculados a esa voluntad de construir un país más equitativo, más incluyente, seamos capaces de confluir en una agenda que nos permita darle a la sociedad ecuatoriana una contrapropuesta, porque el correísmo tal como está agotado y lo único que está haciendo es utilizando las viejas prácticas que criticamos para intentar consolidarse en el poder. Solo eso justifica estas maniobras que se están haciendo para cambiar el código de la democracia a última hora, para cambiar los métodos de distribución de escaños. Eso evidencia la debilidad que tiene y esperamos que el proceso social que se avecina sirva para decantar posiciones. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Éxito en su futura actividad política. Feliz año nuevo una vez más. Encantado, muchas gracias. César Rodríguez, asambleísta actualmente de la oposición, hoy en la República.es.